Lo que vimos en las últimas dos clases fue un análisis de regresión, el cual considera una curva de calibrado con un tratamiento más completo de un simple R cuadrado, en donde, como se muestra aquí en la diapo, los puntos de la curva de calibrado, que tengas más de una réplica, uno, ¿qué es lo que hace? Además de hacer el R cuadrado, ¿no es cierto?, que tiene que ser próximo a 1, uno empieza a hacer cálculos de errores, y nosotros vimos en el contexto del curso dos tipos de errores. Vimos el error de desviación experimental o precisión, ¿no es cierto?, que involucra evaluar la desviación estándar y la desviación estándar relativa por punto. Ese fue el primer error que calculamos. Que para el caso del ejemplo del PowerPoint, no el ejemplo de Excel, que hicimos otro, ¿no es cierto? Cada precisión por punto debe conocerse para ver si cumple los requisitos, primera cosa. Y luego hicimos el cálculo de lo que es el error respecto al modelo, o lo que se llama esa exactitud del modelo, que involucra la desviación que hay entre el punto experimental promedio y la ecuación de la recta. ¿Okay? Eso tiene una desviación, y calculamos además el porcentaje de error para el caso del ejemplo del PowerPoint y de en Excel, y ese error se calcula en base a la absorbancia medida respecto a la absorbancia que predice el modelo, que para esta diapo se hizo el cálculo para 5 ppb, pero se hace obviamente para cada punto. Entonces hay una diferencia entre la absorbancia promedio y la absorbancia predicha, ¿no es cierto? Y eso nos da un porcentaje de error por punto, que para este ejemplo, como tiene 4 puntos de calibrado, aquí están los errores por punto, ¿no es cierto? Y uno también hace el análisis si esos errores satisfacen un criterio de confiabilidad o no, siempre recordando que UPAC recomienda para un 95% de confianza que el error de calibrado no supere el 3%, ya sea en precisión y en exactitud o error de ajuste. Y eso que vimos nosotros en la última clase lo hicimos además con la herramienta análisis de datos en análisis de regresión. Yo les mostré que esta herramienta hace casi todos los cálculos, ¿ya? Es decir, ustedes con hacer el análisis de regresión, ingresando el eje Y y el eje X y un nivel de confianza, ustedes marcan, como aparece en la figura ahí, la ticket de residuos, y lo que les entrega el cálculo o el paquete de Excel son todos los cálculos completos, ¿no es cierto?, de los cuales nosotros nos fijamos en algunos. Entrega los R cuadrados, entrega el intercepto y la pendiente, que la pendiente se llama variable X1 en esta figura, y entrega, entre otras cosas, los residuos por punto, en donde los residuos es la diferencia entre la absorbancia medida y la absorbancia predicha, que aquí en esta columna, la estoy marcando acá, se llama pronóstico para I. O sea, cada uno de estos pronósticos para I es la absorbancia que predice el modelo para los 4 puntos de calibrado, porque esta curva tiene 4 puntos. Y uno lo que hace simplemente, ¿no es cierto?, es tomar este cálculo y completarlo desde el punto de vista que lo que se llama residuos que entrega esta tabla, simplemente se le agrega una columna extra, que no sé por qué este paquete no hace este cálculo automático, pero es bien rápido de hacer, que es tomar los residuos, es decir, tomar las diferencias entre la absorbancia medida y la predicha, dividirlo por la predicha y por 100, y eso se transforma en un error relativo. Y así se obtienen estos valores que se pueden hacer a mano, pero como yo les mostré en el Excel, se hacen en un par de clics. Eso es lo que vimos hasta la última clase, y en esta figura se muestra cómo se distribuyen los residuos respecto a cero. Hay residuos que son negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que la absorbancia medida es menor que la absorbancia predicha. Hay residuos que son positivos, quiere decir lo contrario, ¿no es cierto?, que la absorbancia medida es mayor que la absorbancia predicha, y esa distribución de residuos es como lo normal, ¿ya? Hasta ahí vimos la última clase. Por lo tanto, ya llevamos 3 criterios de análisis de regresión: R cuadrado por un lado, vimos el tema de las precisiones por punto, los residuos por punto, y además en la última sesión vimos cómo esto de los residuos sirve para eliminar puntos con un criterio más objetivo, y vimos que normalmente cuando los residuos dan mal en los puntos intermedios, normalmente se debe al último punto. Y nosotros hicimos un ejemplo, la clase de ayer, de cómo al eliminar un punto se mejoran los residuos de todo el resto. Y normalmente ese punto es el último
Eso es como por experiencia, aunque tiene un fundamento, que es que normalmente los últimos puntos son los que pierden linealidad, no los primeros. Hasta ahí vimos la última clase. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta de la última clase. Yo les voy a proyectar mientras tanto el Excel donde estábamos trabajando la última clase, que era este Excel, ¿ya? Hicimos un ejemplo que tenía puntos hasta 15 ppm, y ese punto de 15 ppm, si ustedes se recuerdan, lo eliminamos, y al eliminar el último punto, ¿no es cierto?, el de 15, nos quedaban errores residuales mucho mejores que cuando este estaba presente. Ya recuérdense que los errores residuales que habían cuando estaba el último punto, incluía errores, si mal recuerdo, de más de un 10%. Y aquí los errores no son perfectos, ¿no es cierto? Uno todavía puede criticar el error residual del primer punto, que es 4, pero es bastante mejor que los errores residuales que habían antes. Y hasta ahí quedamos la última sesión. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna consulta? Los escucho, los leo. Bien. Si no hay consultas, ¿no es cierto? Entonces vamos a avanzar a un par de parámetros más para hacer el análisis de regresión completo. Y ese análisis de regresión va a estar completo en la medida en que consideremos un par de parámetros extras, ¿no es cierto? Ya fíjense, tenemos R cuadrado bueno, o sea, de 0,99 para arriba. Tenemos errores de precisión y de ajuste inferiores a un valor tolerable, o sea, inferior a un 3% idealmente para un 95% de confianza. El otro criterio que vamos a ver es el criterio del intercepto, ¿ok? Ya, ustedes normalmente, cuando hacen una curva de calibrado, ustedes calculan una pendiente y un intercepto, que para esta figura el intercepto es menos 0.0172. Pero también hay que recordar que, por ejemplo, cuando uno hace una relación de absorbancia-concentración, que está basada en la ley de Beer, ¿no es cierto? La ley de Beer, por definición, pasa por cero, es decir, a cero concentración es cero absorbancia. Esa es la ley de Beer, ahora, o de Lambert-Beer. Eso hay que demostrarlo estadísticamente. O sea, hay que demostrar, y por favor pongan atención a lo que voy a plantear, hay que demostrar que el intercepto no está sesgado, que lo mismo que decir, hay que demostrar que el intercepto pasa por cero. Eso hay que demostrarlo estadísticamente para una curva de calibrado normal, ¿ok? ¿Cómo se hace eso? Se hace de una forma bien simple de entender, no es simple matemáticamente, es más o menos largo. Uno, además de calcular el intercepto, que todas las calculadoras lo hacen, uno tiene que calcular el límite de confianza del intercepto, es decir, el intercepto con sumas menos, ¿ok? Las calculadoras más modernas, además de entregarle una regresión lineal con pendiente e intercepto, les calcula lo que es el límite de confianza, tanto para la pendiente, que no es tan importante en este caso, pero sí para el intercepto, que es muy importante para el análisis que vamos a hacer. Por lo tanto, todo intercepto tiene un promedio, que es lo que le entrega una calculadora normal, para este ejemplo, menos 0,0172, pero además tiene un límite de confianza. ¿Cómo se calcula el límite de confianza del intercepto? Se calcula conociendo su desviación estándar, ¿ok? El intercepto tiene una desviación estándar, y el límite de confianza sería más o menos el t de Student, pero a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, es un t de Student para n-2 grados de libertad, no para n-1, ya le voy a explicar por qué, multiplicado por la desviación estándar del intercepto, ¿ok? No está dividido por raíz de n, porque la desviación estándar del intercepto, les voy a mostrar a continuación, en su expresión ya tiene n incluido, ¿ya? Primero les voy a explicar por qué t para n-2 grados de libertad y no para n-1 grado de libertad, como normalmente se ocupa para calcular un límite de confianza a un promedio. La razón por la cual son n-2 grados de libertad es porque los grados de libertad se pierden por cada parámetro calculado. Cuando ustedes tienen un set de datos a los cuales solo le calculan un promedio, ustedes pierden un grado de libertad porque calculan solamente un parámetro, promedio.
Sin embargo, cuando ustedes hacen una regresión lineal, ustedes calculan dos parámetros, calculan pendiente e intercepto. Por lo tanto, su n datos, que es el número de puntos de calibrado, ¿no es cierto?, pierde 2 grados de libertad. Esa es la razón. ¿Cuál es la expresión del límite de confianza? Porque aquí yo les digo la desviación estándar del intercepto, pero ¿cómo se calcula la desviación estándar del intercepto? Ya fíjense, estas son las expresiones matemáticas que no las vamos a aplicar, simplemente quiero que la entiendan. Estas son las expresiones matemáticas que me sirven a mí para calcular la desviación estándar tanto de la pendiente como del intercepto. Si ustedes se fijan acá, la desviación estándar del intercepto, que lo estoy marcando acá con el puntero del mouse, ¿no es cierto?, es igual a una desviación estándar que se le denomina I, que es en el fondo la desviación estándar de la dispersión de los valores del eje Y, ¿no es cierto? Si ustedes ven la expresión matemática, dice que es la raíz cuadrada de la sumatoria de las señales medidas I menos las señales predichas I gorro, ¿no es cierto?, al cuadrado partido por n-2. Todo eso en una raíz. La desviación estándar del intercepto es esta desviación estándar del eje Y, ¿no es cierto?, multiplicada por un nuevo término que es la raíz cuadrada de la división de 1 partido por n menos la sumatoria de los x al cuadrado y las sumatorias de los x cuadrados, ¿no es cierto? Aquí tenemos un término que incluye x. Si ustedes ven, la ecuación es bastante larga y no pretendo que ustedes la hagan a mano. Si ustedes tienen una calculadora decente, es decir, una HP o una Casio esta larga, ustedes van a poder darse cuenta que cuando hacen una regresión lineal, les entrega ya sea el límite de confianza inmediatamente del intercepto o en su defecto le entrega la desviación estándar del intercepto. ¿Ya? Yo cuando estaba en la U, en mis años, digamos, como la edad de ustedes, cuando tenía 20 y tantos, yo tenía una HP 38G y esa me entregaba la desviación estándar del intercepto. Y es una calculadora muy antigua, ¿ya? Me imagino que ahora hay más modernas con pantallas, no sé, más buenas. La desviación estándar de la pendiente también se puede calcular, ¿no es cierto?, que es la expresión que estoy marcando acá, el cuadrado a la izquierda, que es igual a la desviación estándar de I, el mismo término anterior, ¿no es cierto?, partido por la raíz de la desviación se le denomina XX, que es la sumatoria de las diferencias de los valores X, son las concentraciones utilizadas, menos el valor de concentración promedio, todo eso al cuadrado se establece una sumatoria. También, la expresión no es difícil, pero es bien larga de hacer los cálculos, ¿no es cierto?, y no pretendo que lo hagan. Ustedes con estos parámetros, ustedes podrían calcular T por S, T por S de la pendiente, o T por S del intercepto, y ustedes podrían calcular la desviación estándar, el límite de confianza de ambos. ¿Ok? Lo que vamos a hacer a continuación es calcular la desviación estándar y el límite de confianza del intercepto. ¿Ya? Vamos a hacer los dos niveles. La primera es seguir con el ejemplo del PowerPoint y después lo vamos a aplicar a los ejemplos del Excel que estábamos trabajando ayer. Ya, muy importante. En el ejemplo del PowerPoint, ese que tenía solo 4 puntos, ¿no es cierto?, cuando uno hace el análisis de regresión de Excel, junto con el intercepto y la pendiente, que lo estoy marcando acá, a la derecha, lo que se llama error típico, es la desviación estándar del intercepto y la desviación estándar de la pendiente respectivamente. ¿Ok? Es decir, este paquete de Excel le entrega inmediatamente la desviación estándar del intercepto y de la pendiente sin hacer ningún cálculo. ¿Ok? O sea, estos parámetros están en el análisis de regresión. ¿Estamos? Para el ejemplo del PowerPoint, que tenía 4 puntos de calibrado, ¿no es cierto?, el T sería un T para 2 grados de libertad. ¿Por qué 2 grados de libertad? Dado que el número de puntos de calibrado era 4, el T es para n-2 grados de libertad, es decir, es un T para 2 grados de libertad al 95% de confianza. Eso me da 4.3, ese es el valor T de tabla. Fíjense que si yo hago el cálculo, porque tengo todo para hacer el cálculo del límite de confianza, tanto de la pendiente como el intercepto. Tengo la desviación estándar del intercepto, 0.0111 y así sucesivamente. Tengo el T de student y el límite de confianza del intercepto se calcula como más o menos T, 4.3, por su desviación estándar, 0.0
1, 1, 1, 9, 7 y así sucesivamente. Si yo hago el cálculo, ¿no es cierto?, me queda que el límite de confianza me da 0,05. ¿Estamos? Si aplicamos los mismos criterios que hemos visto hasta ahora en clase, quiere decir que si el límite de confianza, su primera cifra significativa está en la centésima, el 5, yo tengo que cortar, entonces, el valor del intercepto coherente con aquello, es decir, el intercepto debe expresarse solamente hasta la centésima, porque el límite de confianza hasta ahí fija la dispersión de los valores, la primera cifra significativa. Por lo tanto, el intercepto se debería expresar como menos 0,02, porque tengo que cortar el 7, ¿no es cierto?, más menos 0,05. Si uno mira esto, ¿no es cierto?, si uno mira esta expresión del intercepto, si ustedes se fijan, díganme si no lo ven, aquí se ve de forma no tan complicada que el intercepto pasa por 0. ¿Por qué pasa por 0? Porque si yo aplico menos 0,02 y le resto menos 0,05, quiere decir que el intercepto comienza estadísticamente en menos 0,07, y si le sumo 0,05, quiere decir que llega desde menos 0,07 a más 0,03. Es decir, ese intervalo de confianza pasa por 0. ¿Ok? Y con eso yo demuestro que mi intercepto no está sesgado, es decir, pasa por 0 tal cual como lo plantea la ley de Beer en una curva de calibrado normal. No sé si me explico hasta aquí. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas? Ya. Este criterio sirve para... uno tiene que demostrar que el intercepto pasa por 0 en una curva de calibrado normal, porque ten en cuenta que cuando tú haces cálculos de concentración, ¿tú qué es lo que haces? Tú interpolas un valor i en la ecuación de la recta y por lo tanto le terminas restando el intercepto. De acuerdo a la ley de Beer, ese intercepto debiese pasar por 0, porque la ley de Beer o Lambert-Beer, por ejemplo, plantea que a 0 concentración hay 0 absorbancia. La ley de Lambert-Beer es una ecuación de la recta. A igual EL, ¿no es cierto?, por C. No tiene intercepto. ¿Por qué? Porque se entiende que el intercepto vale 0 en la ley de Beer. ¿Estamos? O sea, la ley de Lambert-Beer debiese ser absorbancia es igual a EL por C más 0. Pero si yo estoy haciendo una curva de calibrado basada en la ley de Lambert-Beer, yo tengo que demostrar entonces que mi intercepto vale 0. Y aquí nosotros lo estamos demostrando. O sea, ¿para qué sirve este criterio? Es para demostrar que el intercepto pasa por 0, porque de lo contrario, por ejemplo, si esto fuese menos 0,08 más menos 0,05, supongamos que ese fuese el caso, tú ahí estarías demostrando que el intercepto no pasa por 0, es decir, tu intercepto está sesgado, y por lo tanto, cuando restes ese intercepto a tu señal, vas a estar generando un sesgo. ¿Ok? Porque estaría restando un intercepto que estadísticamente no es igual a 0. Literalmente tu intercepto está sesgado. La principal razón por la cual los interceptos están sesgados normalmente es por la mala preparación de los blancos. Porque normalmente uno, ¿qué es lo que hace? Uno hace un blanco, hace 0 en el equipo con un blanco y de ahí pasan los puntos de calibrado. Si el blanco está contaminado, por ejemplo, o no tiene la misma concentración que las otras soluciones base que preparan los estándares, es típico que tu intercepto te va a dar distinto de 0 y después va a estar restando una señal sesgada. ¿Ok? O sea, para eso sirve ese criterio. Si tu curva tiene un intercepto distinto de 0, es una curva que no es confiable, literalmente. Te podría generar sesgos matemáticos, literalmente. ¿Ya? Más preguntas, por favor. Ya. Pongan atención a lo que voy a marcar aquí en la derecha. Miren, voy a ver si lo puedo hacer con el lápiz. Aquí. Ya, fíjense acá. Aquí. Lo que muestra a la derecha este análisis de regresión, ¿no es cierto?, es el intervalo de confianza del intercepto. O sea, este paquete estadístico de Excel no solamente le entrega la desviación estándar del intercepto, lo cual ya les ahorra mucho cálculo,
sino que además le entrega el intercepto menos el límite de confianza, ¿no es cierto? Le entrega el intercepto más el límite de confianza, que es lo mismo que uno hace acá, ¿ok? O sea, sería el intercepto, bueno, me quedó todo horrible acá, el intercepto menos el límite de confianza, o sea, menos 0,02, menos 0,05, eso pasa por menos 0,07. Como el Excel no corta cifra, fíjense, aquí estamos hablando de menos 0,07, si es que uno cortara la cifra, ¿no es cierto? Hasta acá. El intercepto más el límite de confianza, que es menos 0,02 más 0,05, o sea, 0,03. Aquí el Excel lo entrega, pero sin cortar cifras, cuando lo entrega con todos los decimales. O sea, uno ni siquiera tendría que hacer la suma y la resta para demostrar que pasa por cero. Basta con que yo vea el límite inferior del intercepto, el límite superior del intercepto, el inferior es negativo, el superior es positivo, es decir, pasa por cero, todos felices. ¿Estamos? O sea, mirando este paquete estadístico, uno dice, el intercepto está bien, no hay que hacer nada. ¿Ok? Entonces, este paquete estadístico es muy, muy bueno. Uno le ahorra a uno muchos cálculos. A ver, ¿dudas, consultas hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a continuar con el ejemplo que estábamos trabajando en Excel y vamos a hacer ahora, vamos a evaluar si es que el intercepto está bien o está mal. La pregunta de Benjamín dice, si no pasa por cero el intercepto, ¿se puede arreglar? A ver, sí se podría arreglar en la medida en que tú elimines con un criterio estadístico algún punto que te permita corregir el intercepto, ¿ya? Como yo les mencioné, normalmente los puntos que arruinan los parámetros estadísticos de la curva, normalmente son los últimos, porque los últimos pierden linealidad. Yo les dije a ustedes, no sé si se acuerdan, que en qué se debe fijar uno para corroborar que un último punto está bien eliminado. Entonces yo les dije a ustedes tienen que fijarse en tres cosas. Número uno, que mejora el R cuadrado, se mantiene o mejora. O sea, si ustedes eliminan el último punto y lo empeoran, está mal eliminado. Número dos, que al eliminar el último punto, el intercepto se aproxima más a cero. Si ustedes se recuerdan, y les voy a mostrar el Excel que estamos trabajando, este es el Excel que estábamos trabajando, ¿no es cierto? Si ustedes se recuerdan, cuando eliminamos el último punto del ejemplo del Excel que estábamos trabajando ayer, el intercepto que está acá, ¿no es cierto? Aquí, es 0,0007. Ese intercepto disminuyó muchísimo respecto de cuando estaba el valor de 15 incluido. Es decir, al eliminar el último punto, tú puedes aproximar el intercepto más a cero. Si se logra, como valor promedio del intercepto, ahí tú lo estarías arreglando, ¿ya? Ahora, ese es un criterio matemático, ya que si te funciona, súper. Si además de eliminar el último punto y además de mejorarte el R cuadrado y el intercepto aproximártelo a cero, además pasa lo que está pasando acá, ¿no es cierto? Que es que cuando uno ve el intervalo de confianza, no sé por qué me lo repitió acá, voy a borrarlo. Cuando uno ve el intervalo de confianza del intercepto, para este ejemplo, fíjense, el valor inferior es negativo, el valor superior es positivo, es decir, pasa por cero. O sea, literalmente tú podrías, como dice Benjamín, arreglar una curva respecto al intercepto, eliminando un último punto, si es que se mejoran esos parámetros. ¿Ok? Esa es una eliminación objetiva de un punto. O sea, con lo que estoy mostrando ahora en Excel, ¿no es cierto? Se demuestra claramente que está bien eliminado el último punto. Todo se arregló. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Profe? ¿Sí? No, es que el programa lo intenté ayer casi media hora, estuve como casi media hora buscándolo en mi Excel y no lo encontré. ¿Tuviste el video que les mandé de cómo activar la herramienta? No. Ya miren, ¿tú estás en el WhatsApp? ¿Sí? Ya, mírate en el WhatsApp, yo subí un video, que lo hice yo, que le explica cómo activar la herramienta análisis de datos. Ya, porque la herramienta análisis de datos no viene activada en ningún Excel. Yo ahora se la voy a repetir rápidamente, ¿no es cierto? Acuérdense que para activarlo ustedes se van a Archivo,
opciones, y en opciones se van a complementos, acá lo estoy marcando, y aquí aprietan ir a complementos de Excel. ¿Ok? Se abre esta ventana, y aquí es lo que tienen que tiquear. ¿Ok? Tiquear herramienta análisis de datos, dejarla marcada, ¿no es cierto? Aquí lo voy a cancelar porque yo la tengo marcada, y ahí les debiera aparecer análisis de datos acá. Normalmente no viene. ¿Ya? Ahora aquí dice Javiera, si el error típico tiene 2 ceros después de la coma, y el intercepto 3, lo dejamos Ya en... lo hice. Lo hiciste ya, bien. Sí. Aprovecha entonces a hacer los cálculos. A ver, pregunta antes de responder a Javiera, ¿todos tienen el archivo Excel que estábamos trabajando ayer? ¿Hay alguien que no lo tenga? Porque si no se lo subo al WhatsApp. Lo que estábamos Súbalo al trabajando WhatsApp ayer. mejor, profe. Ya, lo voy a subir inmediatamente al WhatsApp, denme unos pocos segundos. Voy a subir el archivo Excel al WhatsApp, ¿ok? Ya, denme 5 segundos. Ya, ahí les acabo de subir al WhatsApp el archivo Excel que estábamos trabajando ayer. ¿Ya? Ya, todos están viendo el Excel, ¿no es cierto? Voy a responder ahora la pregunta de Javiera, ¿no es cierto? Claro, Javiera hace una pregunta de ¿qué pasaría, por ejemplo? A ver, voy a anotarlo acá. Si el intercepto, supongamos, vale, a ver si entiendo bien lo que me plantea Javiera. Supongamos que el intercepto vale 0. Que el promedio vale 0.0007, como este caso, ¿no es cierto? Ese sería el intercepto, B, y su límite de confianza del intercepto, supongamos que vale más o menos, ¿no es cierto?, 0.004, ¿ya? Que creo que es más o menos lo que me pregunta Javiera. Es decir, ¿qué pasaría si el límite de confianza tiene menos decimales que el intercepto en el fondo? Pues bien, si ese fuese el caso, claro, ¿yo dónde tengo que cortar la cifra? De acuerdo al límite de confianza en el tercer decimal. En el intercepto, ¿dónde está el tercer decimal? Estaría acá, ¿ok? Por lo tanto, si yo lo tengo que cortar en el tercer decimal, literalmente el intercepto me quedaría, y aquí voy a tener que escribirlo como texto, 0.000, ¿no es cierto? Voy a entrar el símbolo, más menos 0.004. Así quedaría el intercepto en el caso que, como preguntaba Javiera, en el caso que el límite de confianza tenga menos decimales que el intercepto. ¿Estamos? Ahí obviamente como el intercepto es 0 en promedio, ¿no es cierto? Es fácil darse cuenta que no hay problema y que está validado estadísticamente. Entonces la curva que estamos trabajando ayer, como ustedes se dan cuenta, en el mismo análisis de regresión que ya habíamos hecho, se demuestra que pasa por 0. Por favor, los que no alcanzaron a hacer el análisis de regresión, háganlo. Si tienen problemas, lo hago de nuevo, no tengo ningún drama. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Bien. Si es que no hay consultas, vamos avanzando. El de la pendiente, acá está, fíjense. Sí, el de la pendiente lo vamos a tomar en cuenta más adelante. Para validar un modelo estadístico, no se necesita el límite de confianza en la pendiente, ¿ya? Pero vamos a ver más adelante que cuando yo quiero demostrar si mi medio problema, lo que se llama la matriz problema, afecta a la pendiente, ¿no es cierto? Ahí vamos a utilizar y vamos a recordar el límite de confianza de la pendiente, ahí la vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Por ahora lo que me importa es que ustedes sepan dónde está la pendiente, que está acá, que ustedes sepan dónde está la depresión estándar de la pendiente, que es esta, que ustedes sepan dónde está el intervalo de confianza de la pendiente, que aquí está. Por ahora no le hemos encontrado ninguna utilidad práctica. Vamos a ver que cuando uno quiere evaluar lo que se llama el efecto de la matriz problema, el límite de confianza de la pendiente va a ser súper importante. ¿Ya? Va a ser súper importante.
sea, lo voy a dejar ahí entre paréntesis, nos va a servir más adelante. Se toma en cuenta en evaluar un tipo de error, lo repito, se toma en cuenta el límite de confianza de la pendiente, se toma en cuenta para evaluar un tipo de error que se llama efecto de matriz. ¿Qué es el efecto de matriz? Se lo voy a explicar conceptualmente, después lo vamos a ver matemáticamente. El efecto de matriz es el efecto que tiene todo el medio que compone a la muestra problema sobre la magnitud de la señal, porque la absorbancia o la magnitud de la señal, cualquier señal de un analito, depende no solamente del instrumento, depende además del medio, por ejemplo, de la viscosidad, del pH de la solución, ¿no es cierto? Y normalmente los puntos de calibrado no tienen la misma composición química que la solución problema. La solución problema tiende a ser en la gran mayoría de los casos mucho más compleja que la composición química de las soluciones de calibrado. Esa diferencia de composición entre los calibrados versus las soluciones problema generan errores por diferencias de sensibilidad, que se llama. Y eso se evalúa con el límite de confianza en la pendiente. Eso lo vamos a ver más adelante. Más preguntas, por favor. ¿Sí? ¿No? La variable x1, que no sé por qué le ponen así en este paquete estadístico, lo voy a poner acá, es la pendiente. ¿Ok? Esta es la pendiente, ¿ya? El intercepto aquí se llama intercepción, ¿ya? Voy a poner aquí intercepto. ¿Estamos? Más dudas, consultas. Ok. Bien, vamos a continuar. Voy a volver al PowerPoint. Ya. La siguiente cifra de mérito de calibrado, ¿no es cierto? Que también está involucrada en lo que es la validación de un modelo de regresión, se llama mínimo a informar o límite de detección. ¿Ok? Primero les voy a explicar conceptualmente qué se entiende por mínimo a informar o límite de detección de acuerdo a UPAC, y se lo voy a explicar con esta figura, ¿ya? Cuando ustedes tienen una solución blanco, es decir, una solución que no posee analito, es decir, la concentración es cero, ¿no es cierto? La señal analítica, la que está acá, ¿no es cierto? No siempre es cero. ¿Por qué? Porque el instrumento tiene una precisión y la señal oscila, ¿ok? Oscila en torno a cero. No sé si ustedes han hecho esto de que ponen una celda blanco en un espectrofotómetro y luego de poner esa celda blanco en el espectrofotómetro, claro, la señal les da cero, pero en el tiempo va oscilando a valores positivos o negativos. ¿Ya? Esperemos un segundo. Entonces, lo que se llama límite de detección es una señal analítica, ¿no es cierto? Que aquí la voy a marcar acá. Es la línea verde, ¿no es cierto? Es una señal analítica que se diferencia del ruido de fondo. Porque miren, supongamos que la señal vale 0, pero el instrumento oscila desde menos 0,001 a más 0,001. La pregunta es si lo que consideramos 0 tiene una oscilación en el tercer decimal, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si mi señal analítica de una solución me da 0,002? La pregunta que quedaría, ¿no es cierto?, es que esa señal se debe a que hay analito o se debe a la oscilación instrumental. No estamos seguros, ¿ok? ¿Qué es lo que dice UPAC? Que si la oscilación de la señal instrumental, que se puede medir como desviación estándar, si la oscilación de la señal instrumental tiene esta magnitud que aparece acá, la mínima señal con la cual yo puedo afirmar que detecto analito tiene que ser al menos
3 veces, así que 3 veces el valor de la desviación estándar. No sé si se entiende eso conceptualmente. ¿No entiende? Mira, voy a tratar de explicarlo rayando este mismo PowerPoint. Entonces, supongan lo siguiente. Acá. Supongan que esta desviación estándar que está acá, ¿no es cierto? Supongan que esta vale 0,001. Ese es el valor en el cual oscila, más o menos 0,001. Entonces, ¿qué es lo que dice UPAP? Si usted tiene una solución problema, ¿no es cierto? Y esa ustedes la ponen en el equipo y les va a dar una señal, ¿no es cierto? UPAC dice que esa señal al menos tiene que ser 3 veces este valor. 1, 2, 3, ¿no es cierto? De aquí para arriba, usted puede considerar que la señal analítica se debe a la presencia de analito y no a mero ruido instrumental. Por ejemplo, si la señal fuese la desviación estándar, perdón, si esta desviación estándar fuese 0,01 y ustedes ponen una solución problema y les da la señal de la muestra problema, les da en promedio 0,002, ¿qué es lo que les diría UPAC? Les diría, ¿sabe qué? Esa señal de muestra problema es puro ruido instrumental. Usted no puede afirmar que detectó analito, porque este 0,02 puede ser solo oscilación instrumental. Por lo tanto, si esta es la señal analítica que les da su muestra problema, usted tiene que decir no detectado, no detecté analito. Alguien podría decir, oye, pero la señal me dio 0,02, no me dio 0. Pero es que yo le va a decir, sí, pero su desviación estándar de esa señal instrumental es 0,01. 0,02 no supera 3 veces el valor de 0,01. Entonces les va a decir no detectado. ¿Ok? Por el contrario, si UPAC, si ustedes les da la señal analítica, y aquí voy a borrar, 0,04, ¿no es cierto? Ahí UPAC, ¿qué es lo que les dice a ustedes? Miren, 0,04, eso sí es más de 3 veces la desviación estándar. Por lo tanto, ahí sí usted puede decir, ¿sabe qué? Sí detecté analito. Esa solución tiene analito. ¿Cuánto? No, todavía no lo podemos afirmar, porque eso depende de los valores de la pendiente del intercepto, depende de la curva calibrado, pero por lo pronto yo sí puedo decir detecto algo. ¿Ok? Y ese es un acuerdo internacional que dice la única forma de poder afirmar que en una solución problema existe la presencia de analito, o sea que el instrumento detecta la presencia de analito, es que la señal de la muestra problema sea 3 veces la desviación estándar de la señal 0, que representa un blanco de calibrado. Dígame si entendieron hasta ahí, porque tengo igual algunos ejemplos. ¿Ya? Yo primero lo estoy explicando conceptualmente. Eso se llama internacionalmente el límite de detección. Ya, ¿qué se entiende por ruido de fondo? Ruido de fondo, estadísticamente, se entiende como la desviación estándar de las señales que te arrojan los blancos de calibrado. Ya, por ejemplo, miren, voy a poner aquí un ejemplo. Creo que tengo en una diapo un ejemplo más adelante. Denme unos segundos, voy a borrar acá. Creo que tengo un ejemplo acá. Espérense, déjenme ir acá. Me solté unas cosas. Acá, miren. ¿Qué se entiende por ruido de fondo? Ya. Mira, supongan lo siguiente, y aquí voy a responder, creo, a lo que me pregunta Rocío. Supongan que ustedes tienen una curva de calibrado, ¿no es cierto? Y ahí está en la figura 6 aforos, ¿no es cierto?
aquí en la figura 6 aforos, y en esos 6 aforos, uno de ellos es un blanco, está reflejado, ¿no es cierto?, por la solución que está más a la izquierda, la que está transparente. ¿Ok? Denme un segundo, por favor. Ya, ahora sí volví. Ahora sí volví. Ya, entonces, volviendo con la explicación. Yo le estaba diciendo a ustedes, ¿no es cierto?, que supongan que tienen 6 soluciones, de las cuales una es un blanco, que es la que está a la izquierda, y las otras que están en color azul son las soluciones de calibrado de concentraciones crecientes. ¿Ya? La pregunta, Rocío, entonces, dice, ¿qué se entiende por ruido de fondo? De acuerdo a UPAC, ¿no es cierto?, lo que se entiende por ruido de fondo es la desviación estándar del blanco. Aquí en esta solución hay un blanco, que sería esta solución de la izquierda. ¿Qué es lo que plantea UPAC? UPAC dice, bueno, lo que yo debo hacer es preparar 10 soluciones blanco, no uno, ¿ok? O sea, ese es el estándar UPAC. Yo preparo 10 soluciones blanco y a cada una de ellas les mido la señal. Aquí yo tengo una tabla, ¿no es cierto?, de 10 señales de blanco. Algunos valores dan negativo, otros dan positivo, ¿no es cierto? Y yo hago una tabla con estos 10 valores de señal. ¿Qué se entiende por ruido de fondo? La desviación estándar de estas 10 señales. Literalmente. Así uno estima el ruido de fondo. ¿Por qué se le llama ruido de fondo? Porque esta desviación estándar refleja la aleatoriedad de la señal 0. ¿Y quién me entrega la señal 0? Los blancos. Por lo tanto, estas desviaciones de señal se deben exclusivamente a razones instrumentales. Ruido, ¿no es cierto? No sé si responde un poco la pregunta. Ahora, ¿por qué 10 blancos? Yuga puso un estándar internacional y dijo, con 10 blancos es más riguroso. No sé si me explico hasta aquí. Ya, después voy a ir al tema del 3,3 y el 10, ¿no es cierto? Voy a devolverme. Vamos ahora a la pregunta que me hace Javier, el 3,3 y el 10. ¿De dónde sale el 3,3 y el 10, no es cierto? Bueno, la definición original de UPAC decía que vamos a llamarle límite de detección a una solución cuya concentración me dé al menos 3 veces la desviación estándar de un blanco, ¿ok? Luego ese valor, UPAC lo corrigió y le puso 3,3, ya por un mero, digamos, corrección estadística de la campana de Gauss, ¿ya? Hoy en día casi todos los textos hablan de 3, aunque los textos más actualizados hablan de 3,3 veces la desviación estándar, ¿ya? Hasta ahí estoy explicando el 3, ¿no es cierto? Ahora, antes de pasar al 10, ¿no es cierto? Recuerden que esto se llama límite de detección, es decir, este parámetro estadístico les dicen a ustedes cuándo ustedes pueden afirmar que detectan la presencia de algo, de una presencia de analito, ¿ya? Sin embargo, si ustedes quieren cuantificar, ¿no es cierto? No detectar, porque detectar es decir está presente o no, ¿ok?
Si ustedes quieren cuantificar, UPAC establece un segundo criterio, aquí voy a saltarme esto, ¿no es cierto? Perdón, me devuelvo a esta tabla. UPAC presenta un segundo criterio que dice, supongamos que usted detectó algo, detectó la presencia de un analito, pero ahora usted quiere cuantificarlo, es decir, tomar esa señal e interpolarla a una curva de calibrado. UPAC dice, usted puede hacer eso solo si la señal analítica de una muestra problema, la señal promedio, ¿no es cierto?, es 10 veces la desviación estándar de un blanco, de ahí para arriba, ¿ok? Solo cuando la señal analítica es 10 veces la desviación estándar de un blanco o más, ahí usted puede tomar esa señal, interpolarla en una curva y cuantificar con un límite de confianza. De ahí viene el 10, ¿ya? Entonces, repito, el 10 es un parámetro estadístico que se llama límite de cuantificación. Entonces, una cosa es decir, yo detecto la presencia de un analito, y eso UPAC dice, usted puede afirmarlo solo si la señal analítica de la muestra problema es 3 veces la del blanco o el ruido. Pero si usted quiere cuantificar, repito, si usted quiere cuantificar, es decir, tomar la señal analítica e interpolarla en una curva y entregar una concentración con un límite de confianza, la señal analítica de la muestra problema debe ser al menos 10 veces la desviación de un blanco o el ruido de fondo. ¿Ok? Ahí UPAC pone un criterio un poco más exigente a la hora de cuantificar. ¿Okay? Entonces UPAC establece dos límites en una curva de calibrado. El límite de detección y el límite de cuantificación. Claro, como dice Francisca, el límite de detección es para saber si estamos detectando una señal relacionada con la presencia del analito y no simple ruido. Para eso sirve el límite de detección. El límite de cuantificación, claro, como bien dice Francisca, es una señal que uno puede interpolar una curva y uno puede cuantificar una concentración. ¿Ya? Esto se ve gráficamente de la siguiente forma, ¿ya? Esta es una tabla que está en un paper estadístico, ¿no es cierto? Pero que dice ya, esta es la concentración cero, ¿no es cierto? LOD son las siglas en inglés de límite de detección, limit of detection, ¿ok? Entonces, entre cero señal y la señal del límite de detección, 3 veces la detección estándar, yo ahí tengo que decir analito no detectado. No hagan caso a este que dice LC, que este es un tercer límite que están proponiendo en algunos papers estadísticos, pero todavía no tienen una aceptación, digamos, muy grande. Y nosotros nos vamos a fijar en dos límites, el de detección, el LOD, y el de cuantificación, LOQ por su sigla en inglés. Entre 0 y el límite de detección, ustedes pueden decir no detectado. ¿Ok? Mayor al límite de detección, ustedes pueden decir analito detectado. Pero si su señal analítica demuestra problema está entre 3 y 10 veces el blanco, ustedes pueden decir solamente detectado, pero no pueden cuantificar. ¿Ok? Sobre el límite de cuantificación, es decir, cuando su señal analítica es más de 10 veces la desviación de un blanco, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden cuantificar. Llámese cuantificar, tomar esa señal, insisto, llevarla a una curva de calibrado validada, entregar la concentración con su límite de confianza. No sé si tienen alguna duda o consulta por ahí. Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿puede, ir a la otra diapo? A la otra diapo, la del gráfico, el esquema, digo. ¿Este? Esa parte de... No, el otro. ¿Cuál? ¿Este? Donde dice analito cuantificado y no cuantificado. ¿Ahí? ¿Este? Mm, ¿Este? No, donde ese mismo. Que, ¿cómo se supone de que el analito no se puede cuantificar justo entre el límite de detección y el límite de cuantificación?
A ver, el analito no se puede cuantificar si es que está bajo el límite de cuantificación, ¿ya? Pero puede estar bajo el límite de cuantificación y también bajo el límite de detección, ¿no es cierto? Y sigue siendo no cuantificable, pero la única diferencia es que entre el límite de detección y el límite de cuantificación, tú sí puedes decir que lo detectas, pero no lo puedes cuantificar. O sea, no puedes reportar un valor. Puedes decir que existe analito en esa solución, pero no sabes cuánto. Entonces, solamente arriba del límite de cuantificación empieza a dar datos. Exactamente. No, entonces tenía muy confundido el tema porque pensaba de que era entre uno y el otro solamente. No, no. Entre el límite de detección y el límite de cuantificación, tú no puedes reportar valores. Tú puedes decir, detecto analito. Y listo. Ya, y Javier aquí Ya, me pregunta, no sabía. pero los valores del límite de detección y límite de cuantificación deben ser 3,3 y 10. Claro, mira, lo que se acepta hoy en día es 3,3 veces la deviación estándar del blanco para el límite de detección y 10 veces la deviación estándar del blanco para el límite de cuantificación. Pero ese 3,3 es algo más o menos reciente y casi en ningún libro aparece como 3,3, aparece como 3, se están quedando todavía con el parámetro antiguo. Claro, y Javier me pregunta, ¿pero puede ser más? Claro, la idea es que, por ejemplo, si tu señal analítica es 20 veces la desviación estándar de un blanco, tú puedes cuantificarla. ¿Ok? Si tu señal analítica fuese 5 veces la desviación estándar de un blanco, tú puedes decir que detectas analito, pero no puedes cuantificar, no puedes reportar nada porque no es más de 10 veces. Entonces, estamos hablando que sea al menos 3,3 veces o al menos 10 veces la desviación estándar del blanco. Mm, Más entiendo. preguntas, por favor. Por ejemplo, miren, para este caso, si consideramos que esta es la curva de calibrado, que es la que veníamos trabajando anteriormente en el PowerPoint, no en el Excel, en el PowerPoint, la pendiente era 0.034, esa era la pendiente de la curva de calibrado que estábamos hablando. Si la desviación estándar de los blancos tiene este valor, 0.00092, ¿yo qué es lo que hago? Calculo el límite de detección. ¿Cómo se calcula el límite de detección? Ya, el límite de detección se puede calcular de dos formas. Como señal analítica, que sería 3,3 veces esta desviación estándar, porque recuerden que esta desviación estándar tiene unidades de señal. Esta desviación estándar se construyó con 10 señales de blanco, estos son valores de absorbancia, ¿ok? Si yo multiplico 3,3 por la desviación estándar, me va a dar unidades de señal, ¿ok? Si yo tomo esas unidades de señal y las divido por la pendiente de la curva de calibrado, esas unidades de señal yo la transformo en concentración. Es decir, para este ejemplo, el límite de detección sería llevado a concentración, ¿ya? Aquí lo vamos a expresar como concentración. El límite de detección sería 3,3 veces la desviación del blanco, dividido por la pendiente, que para este ejemplo es 0,034, y me da una concentración de 0,09 microgramos por litro. ¿Qué quiere decir esto? Interpretado químicamente. Quiere decir que la mínima señal analítica para considerar detectable un analito, ¿no es cierto?, es a una concentración de 0,09 microgramos por litro. Dicho de otra forma, cualquier muestra problema cuya concentración sea menor a 0,09 microgramos por litro en la curva, yo no les va a entregar una señal analítica detectable o diferenciable del mero ruido. No sé si me explico. ¿Se entiende ahí o no? Por ejemplo, si ustedes, voy a hacer un caso, supongamos que ustedes tienen una muestra problema, ¿ok? La tratan analíticamente y la transforman en un aforo, ¿ok? Esa les va a dar una señal de muestra problema.
Esa señal ustedes la llevan a la curva de calibrado y la transforman a concentración, ¿ok? Y supongan que esa concentración les da como valor bruto 0,02 microgramos por litro. ¿Qué es lo que ustedes debieran hacer con ese valor? Ustedes debieran decir ya, ese es el valor que me dio matemáticamente al interpolar la señal de mi muestra el problema a la curva, pero ¿cuál es el problema? Que esta concentración está bajo el límite de detección. Por lo tanto, yo no puedo expresar la concentración de mi analito como 0,02. ¿Yo qué es lo que tengo que decir? Esto no tiene significancia estadística y lo que yo tengo que reportar es no detectado, porque la concentración está bajo el límite de detección. ¿Me siguen? Dudas hasta aquí, consultas. Caso 2. Ok, me están siguiendo. Caso 2. Ustedes hacen nuevamente lo mismo. Toman una muestra problema, la disuelven, registran su señal analítica en el instrumento, la interpolan en la curva y les da una concentración. Supongan que esa concentración les da, en valor bruto, voy a escribirlo acá, supongan que esa concentración les da 0,21 microgramos litro. Si eso es lo que les da en bruto el valor, ¿ustedes qué es lo que podrían decir estadísticamente hablando? Ustedes lo que podrían decir estadísticamente hablando es, ¿saben qué? Yo detecto la presencia en halito, no puedo decir que es 0,21 porque está bajo el límite de cuantificación. Por lo tanto, ¿cómo debiera yo reportar este valor? Menor a 0,27. Es decir, ¿yo qué es lo que estoy informando? Detecto la presencia en halito, pero su concentración es inferior a 0,27. O sea, no sé cuánto vale, pero lo detecto. ¿Me siguen? Yo no puedo decir no detectado. Detecto la presencia en halito. La concentración que me da en bruto es mayor al límite de detección. Pero como no puedo cuantificarlo, yo simplemente puedo afirmar que hay algo ahí cuya concentración es menor a 0,27. Dudas hasta aquí, consultas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Digan algo, a ver si es que me están siguiendo o lo están meditando. Tercer caso, hacen lo mismo. Toman la muestra del problema, la preparan, registran la señal, la interpolan en la curva y les da la siguiente concentración. Les da 0,41 más menos 0,07 microgramos por litro. Eso está bien. ¿Ok? Está sobre el límite de cuantificación, por lo tanto yo puedo reportar un valor. ¿Ok? O sea, esto que estamos viendo ahora, que son parámetros UPAC internacionales, tienen efectos concretos de cómo yo expreso mis resultados. Nosotros vimos un parámetro anteriormente de cómo expresar los resultados en base al límite de confianza, pero junto con ese parámetro hay que considerar también los límites en los cuales uno puede reportar un valor, ya sea como detectable o no detectable o como cuantificable. ¿Ya? Dudas hasta aquí, consultas.
Bien, en los últimos segundos que quedan. Entonces, cuando ustedes tienen una muestra problema, ¿no es cierto?, a la cual la someten a un tratamiento de digestión y aforo, estos límites de detección que estamos hablando son los límites de detección o las concentraciones detectables o cuantificables, las cuales debiesen dar a la hora de llevar a la curva de calibrado, pero hay que recordar que esta muestra problema tiene una historia, ¿ya? Entonces, el hecho de que el límite de detección o cuantificación valgan 0,09 para el ejemplo anterior o 0,3 el límite de cuantificación, esos son los valores en el aforo en el cual se registra la señal. La pregunta es, ¿y qué concentración representa esa solución llevada a la muestra problema? O sea, en el fondo, ¿qué concentración debería tener la muestra problema para que al tomar una masa y disolverla y aforarla me dé la solución final 0,09? Esa es como la pregunta de factor de conversión que hay que hacerse. Por ejemplo, si es que el tratamiento fuese, tome 2 gramos de un sólido, disuélvalo en ácido, afórelo a 100, y de esa solución registre la señal, ¿no es cierto? Pues bien, la pregunta es, ¿cuánto vale el límite de detección ahora en la muestra problema? Para que al tratarla de esta manera, me dé 0,09 microgramos por litro en el aforo final. Eso se puede hacer con un cálculo de conversión bien simple. Entonces, en la próxima sesión vamos a empezar ya a trabajar esto de el concepto de límite de detección y cuantificación aplicándolo a un procedimiento de tratamiento de muestra, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver la próxima sesión porque ya me pilló el tiempo. Eso, ¿ya? Voy a parar de grabar ahora y voy a simplemente recordarle o darle información a ustedes